¿Me escucháis bien, no? Vale, uy, qué poquillo hoy, ¿no? 3:05. Y pasa algo y además Pablo López Sosa me tiene siempre en mute. Así que 4 nada más. A ver si pasa algo hoy o... Que hoy me estás escuchando, Pablo, pero otros días te mento y ni me contestas, ¿eh? Ya se está poniendo un poquillo más de gente. Bueno, el último día estuvimos viendo, eh, estuvimos comentando por qué se llama régimen sinusoidal permanente el bloque segundo de la asignatura. Estuvimos resolviendo una ecuación diferencial de un circuito simplemente con una resistencia y una bobina, que estuvimos ahí sacando unos buenos chorizos y después lo más importante, más que las expresiones de la intensidad que circula por este circuito, era la gráfica esta, donde se podía intuir que había dos tipos de, digamos, de regímenes. Un régimen transitorio, que es este de aquí del principio, donde las cosas, digamos, van variando y después de repente, a partir de un cierto momento, pues simplemente se convierte en una señal sinusoidal que ya se repite de aquí hasta cualquier tiempo, ¿vale? Entonces, en esta parte de aquí, este era el régimen transitorio, y este digamos que no lo íbamos a estudiar en esta asignatura, sino que nos íbamos a centrar principalmente en el régimen permanente, ¿vale? Una vez que ya ha pasado un cierto tiempo en el circuito y todo se ha estabilizado, ¿vale? Eso yo creo que fue lo único que estuvimos viendo el otro día. Lo bueno del sistema en el régimen permanente es que se cumplen estas tres propiedades de aquí, ¿vale? Todas las señales, la primera es que todas las señales de tensión y de intensidad por el circuito van a tener la misma frecuencia que la de la fuente. Me falta una I. ¿Vale? Es decir, si la fuente tiene una frecuencia de 100 radianes por segundo, pues todas las tensiones y todas las intensidades del circuito van a tener esa misma frecuencia de 100 radianes por segundo. Van a tener distinta amplitud. Por ejemplo, aquí tenemos la tensión y la intensidad del circuito de antes, solo que lo hemos representado únicamente aquí para el régimen permanente, ¿vale? Por aquí estaba el transitorio y eso lo hemos obviado. Vemos como las señales de tensión e intensidad tienen distinta amplitud, porque esta llega hasta aquí y esta llega hasta aquí. Y después también tiene distintas fases. ¿Qué significa distintas fases? Pues que esta alcanza el punto máximo en un instante t y después, un cierto tiempo después, pues la alcanza esta señal, la señal de la intensidad, alcanza el punto máximo, ¿vale? Por lo tanto, se dice que estas dos señales tienen un riesgo de fase, ¿vale? Ahora vamos a explicar el concepto de fasor y por qué se usan los fasores. Entonces, antes de ver cómo se usan los fasores, vamos a asumir que tenemos que resolver un circuito sin usar fasores, ¿no? Entonces, tenemos aquí un circuito con una fuente de señal sinusoidal y dos elementos que he puesto dos cajitas, en principio nos da un poco igual lo que sea. Y tenemos aquí dos tensiones, V1 y V2, que nos las dan. V1 vale 20 coseno de omega t menos 30 y V2 40 coseno de omega t más 60. Entonces, como veis, ambas tienen la misma frecuencia porque es lo que acabamos de decir. En un circuito todas las tensiones y todas las intensidades van a tener la misma frecuencia. Tienen distinta amplitud, este tiene amplitud 20 y este amplitud 40, y también distintas fases. Tiene fase menos 30 y este más 60. Entonces va a existir un desfase entre esas señales. Así que de momento se cumplen las propiedades que acabamos de decir. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones y vamos a calcular esta VG como la suma de estas dos señales. Y lo que vamos a intentar es poner esta VG de t como pues una constante A por el coseno de omega t,
¿vale? Porque va a tener la misma frecuencia más un ángulo que voy a llamar aquí B. Entonces, lo que vamos a querer encontrar es la amplitud y el desfase de esta fuente, que es la suma de estas dos señales que vienen dadas por estas expresiones. Lo vamos a hacer primero sin usar fasores y después usando fasores, ¿vale? En el caso en el que no usemos fasores, pues lo primero que vamos a hacer es las dos expresiones estas de aquí, la V1 y la V2, ¿vale? Esta V1 y V2, lo que vamos a aplicar son relaciones trigonométricas. Vamos a aplicar el coseno de la diferencia de dos ángulos, el coseno del primero, hasta aquí, el coseno del primero por el coseno del segundo, más seno del primero, seno del segundo. El coseno de la suma, pues coseno por coseno menos seno por seno, ¿vale? Simplemente aquí vamos a aplicar relaciones trigonométricas. Ahora vamos a sumarlas, ¿vale? Aquí simplemente he puesto pues estos dos aquí sumados. Lo único que he hecho ha sido, cuando sumo estos dos elementos de aquí, estos dos primeros, puedo sacar factor común coseno de omega t, y entonces se me queda 20 coseno de 30 más 40 coseno de 60. Cuando sumo estos dos, puedo sacar de factor común el seno de omega t, lo he sacado aquí factor común, y se me queda 20 seno de 30 menos 40 seno de 60, que es justo lo que hay aquí. Ahora he hecho esta operación, ¿vale? Y esto me da 37,32 y este menos 24,64. Alguien dice, bueno, pues ya hemos acabado. No hemos acabado porque nosotros lo queremos tener en esta manera, ¿vale? Que sea en el mismo formato, digamos, que tengamos las otras tensiones. Lo que hago ahora es multiplicar y dividir por 44,72. El índice, ¿de dónde sale ese número? Pues 44,72 es simplemente la raíz cuadrada de 37,32 más 24,64. ¿Vale? Entonces, si sacas estos factores comunes, multiplica o divide, vaya, aquí se te queda el coseno de algo y aquí se te queda el seno de algo. En este caso, ese coseno y ese seno es de 33,43. ¿Vale? Esto es un poco idea feliz, pero cuando lo has hecho dos veces, es siempre lo mismo. Entonces ahora me queda el 44,72, coseno de un ángulo por coseno de omega t, menos seno de ese mismo ángulo por seno de omega t. Esto es, como hemos hecho al principio, este de aquí, el coseno de la suma de dos ángulos. Así que al final se me queda 44,72 coseno de omega t más 33. Lo único que hemos aplicado aquí, si os dais cuenta, son relaciones, cosas, truquillos de trigonometría. Y ya os recuerdo que tenéis por aquí el repaso de trigonometría, aquí tenéis el coseno de la suma, coseno, entonces todas las cosas que hemos usado están ahí. Entonces, como podéis ver, esto es un rollo, ¿vale? Es bastante complicado, tiene muchas posibilidades de equivocarte y fíjate, hace un circuito, es una malla en la que la suma de dos tensiones es igual a otra tensión. Imagínate si tuviera esto con un circuito por aquí más grande, con más cosas, y tuvieras que plantearte un sistema de ecuaciones de esta malla, después esta, despejado, lo que sea, ¿vale? Si ya simplemente con una malla está complicado de esta manera, pues con un montón de mallas todavía más. Entonces, por estos motivos surge el concepto de fasor y todas las operaciones en la parte esta del régimen sinusoidal permanente o de alterno se hacen con fasores, ¿vale? Entonces, ¿qué es un fasor? Un fasor es un número complejo que aporta la información de amplitud y fase de una función sinusoidal. Es decir, cuando veáis un fasor, es lo que tenéis que estar pensando. Voy a dibujarlo por aquí. Tenéis una señal sinusoidal, ¿vale? Algo así. Y esto, digamos que la información importante de aquí la vamos a resumir en un número complejo, más 5, pues fase 30. ¿Vale? Esto es como si tuviéramos, esto es como si fuera una especie de código QR esto, y esto es como si fuera el link del código QR, ¿vale? Es como una especie de, como de compresión de la información más importante en este fasor, ¿no? El fasor.
Entonces, ¿cómo pasamos de esa señal sinusoidal al fasor? Bueno, vamos a usar la identidad de Euler. Entonces, una señal sinusoidal cualquiera, pues, como esta de aquí, se puede poner como Vm por la parte real de e elevado a j omega t más phi, ¿vale? Porque ya sabéis que e elevado a j por un ángulo, pues esto de aquí, coseno del ángulo más j seno del ángulo. Si me quedo solo con la parte real, que es lo que quiere decir esto de aquí, pues me quedo solo con el coseno. Y me da justamente lo que tenía al principio, ¿vale? Y aquí lo único que he hecho ha sido pues ponerla, dividir, ¿vale? O sea, este exponencial separa las dos exponenciales. Entonces ahora de aquí, como ya hemos dicho, todas las señales van a ir a la misma frecuencia, digamos que esta parte de aquí, este elevado a j omega t, es un poco innecesario porque todas las señales van a ir multiplicadas van a ir a la misma frecuencia, ¿vale? Y también esta parte de aquí también la podemos obviar acordándonos de que si estamos siempre con coseno, coseno. Ahora veremos un ejercicio cómo te acuerdas de eso. Entonces, al final, lo más importante es el módulo de este número complejo y esta parte de aquí, ¿vale? Y eso es con lo que nos quedamos para definir el fasor. Es decir, que el fasor, este de aquí, como veis ahora, los fasores los vamos a representar con números, con letras en mayúsculas así un poquillo cursivas, ¿vale? Podéis encontrarlo de otras maneras dependiendo del libro que consultéis. Por ejemplo, en algunos libros creo que los ponen simplemente como V, así como una rayita encima, ¿vale? En todos estos apuntes está representado así. Y este número complejo tiene el módulo, que lo vamos a representar, aunque eso también lo podéis encontrar en distintos libros de distintas maneras. En algunas ocasiones los fasores se representan con los valores máximos de la señal coseno, pero en esta asignatura, y eso lo justificaremos un poco más adelante, vamos a utilizar solo como módulo los valores eficaces, por eso está aquí la E. Esta es de valor eficaz, ¿vale? Por E elevado a j omega, como te digo, esta es la información más importante. Es decir, de aquí me quedo solo. De toda esta señal me quedo con el valor eficaz, que es lo que me dice el módulo de este número complejo, y aquí me quedo con la fase, ¿vale? Esas son las dos cosas que van a ir, digamos, comprimidas en el fasor. Lo podéis ver así, que esta es la forma exponencial, o lo podéis ver así, como este número complejo, donde este es el módulo y la fase, o lo podéis ver así, en forma rectangular, ¿vale? En general, las dos que usaremos durante la asignatura son estas dos últimas, en forma polar o rectangular, ¿vale? Aquí tenéis las cuatro, esto básicamente es lo que ya he dicho. Y recordaros que esto que pongo aquí abajo, que son siempre, lo vamos a utilizar con valores eficaces. Aunque en algunos sitios los podéis ver con valores máximos, en general, es bueno que desde este tema, desde el tema 7, os acostumbréis a usar fasores en valores eficaces. En el tema 8 ya tendrá un poco más sentido el por qué hacemos eso. Por ejemplo, en el mismo ejercicio que hemos resuelto antes, el mismo de antes, donde teníamos que esta V1 más esta V2 era igual a esta VG. Y lo hemos resuelto antes con relaciones trigonométricas y hemos visto que ha sido un poco tedioso. Vamos a ver ahora cómo lo resolveríamos con fasores. Lo que haríamos sería este de aquí, esta tensión V1, que es una señal coseno, la vamos a pasar a fasor, ¿vale? Y la hemos representado aquí con V1. ¿Cómo la pasamos a fasor? El pico este máximo lo dividimos entre raíz de 2 para obtener el valor eficaz. Eso ¿de dónde sale ese raíz de 2? Ese raíz de 2 sale, si os acordáis, de lo último que vimos en la clase anterior. Vimos que esta es la definición de un valor eficaz, que si es una señal coseno, podéis hacer esta integral aquí de la señal al cuadrado y veréis cómo sale que el valor eficaz es igual al valor máximo dividido por raíz de 2. ¿Vale? Eso fue de la clase anterior. Entonces aquí dividimos 20 entre raíz de 2 y nos sale 14,14.
Y después la fase directamente, pues la ponemos aquí. ¿Vale? Y ahora en la esquinilla del paper, en una esquinilla del papel, nos apuntamos que venimos de la función coseno y nos apuntamos el valor de omega, pues que a lo mejor es, yo qué sé, es 100, pues nos apuntamos eso en la esquinilla. Con la tensión 2 hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Pues 40 lo dividimos entre raíz de 2 y me da 28,28 y el 60 lo pongo aquí. Y ahora aplico la ley de Kirchhoff a las tensiones en esta malla, pero usando fasores. ¿En qué se traduce eso? Ponemos VG con fasor es igual a V1 más V2. Pongo V1 y V2 en sus confasores y ahora sumo estos dos fasores como números complejos, que todos tenéis que saber hacer. Y me da 31,62, fase 33,43. Esto es simplemente de sumar estos dos complejos. Y ahora deshago el cambio. ¿Cómo deshago el cambio? Tienes que mirar en la esquinilla de tu papel. Primero, este número es el valor eficaz de VG, lo multiplico por raíz de 2 para obtener el valor máximo. Ahora que pongo seno, coseno, para tienes que ir a la esquinilla del papel, es decir, no, vengo del coseno. Apuntas coseno de omega t, que también lo tienes apuntado aquí, pues 100, 2000, lo que valga, más la fase esta de aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, lo que hemos hecho es, tenemos las dos señales de tensión en el dominio del tiempo, las pasamos a fasor, las sumamos y después deshacemos el cambio y volvemos al dominio del tiempo. Entonces, como veis, aquí simplemente la operación ha sido solo sumar números complejos. Y por eso es por lo que se usa el concepto de fasor en todo el análisis de circuitos en corriente alterna. ¿Vale? ¿Tiene más o menos sentido? ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, esta es otra transparencia de cortesía. Por si no os acordáis muy bien de números complejos, pues aquí está como un número complejo dibujado en el plano complejo, cómo se pasa de forma polar y a binómica. Esto tendréis que saber todo, pero por si se te ha olvidado. ¿Eh? Descoordinado no sé qué significa. Tenéis que saber que cuando sumar números complejos es más fácil sumar en forma binómica y para dividir o multiplicar pues queda más fácil en forma polar. ¿Vale? Y después estas son cosas de cómo se suman o se restan, esto también es de repaso, números complejos gráficamente. Pues, por ejemplo, si tienes este número complejo V1 y V2 y quieres calcular la suma de V1 y V2, pues lo que tienes que hacer para sumar esos números complejos es poner uno a continuación del otro y después el vector que une este inicio con este final es el vector V1 más V2. Esto es simplemente suma de vectores gráficamente. Aquí está la resta de números complejos. Pues V1, si voy a hacer menos V2, lo que hago es le cambio el signo, lo pongo a continuación de V1 y este me da V1 menos V2. ¿Vale? Esto lo usaremos mucho en la parte de diagramas fasoriales. Y después multiplicar por J un número complejo es simplemente adelantarlo 90 grados y dividir entre J es restar 90 grados. ¿Vale? Eso veréis ahora porque es importante. Esto es lo que os digo, que es muy fácil la teoría. Una vez que se introduce el concepto de fasor y de impedancia, que también lo veremos hoy, el resto de teoría del tema 7 no tiene nada. La ley de Ohm, digamos, la que hemos visto hasta ahora aquí, era simplemente VT es igual a R por IDT. Vamos con fasores, pues igual, V es igual a R por I. Lo único que hemos hecho ha sido esta V la hemos convertido en su fasor, esta U y la hemos convertido en su fasor y después la relación que existe entre las mismas también es proporcional y está relacionada con F. La ley de Kirchhoff de las intensidades, que antes era así, en el dominio del tiempo, con fasores en el dominio de la frecuencia,
Pues exactamente igual. La ley de Kirchhoff de las tensiones, que era así en el dominio del tiempo, pues aquí con fasores, pues exactamente igual. Lo que sí es importante es que esta expresión, esta de aquí y esta de aquí, ahora son con números complejos. Y los números complejos tienen su módulo y su fase, y no puedes olvidarte de su fase. ¿Vale? Ahora veremos por qué estoy diciendo esto. En el ejercicio este de aquí, ¿vale? Que es el primero del tema 7, y que voy a dejar 5 minutillos para que hagáis al menos el apartado A y B. En este ejercicio te dan pues un circuito eléctrico con 5 elementos aquí, que de momento son cajas, te dan algunas intensidades, por ejemplo, te dan la I1 esta de aquí, te la dan, pero esta I1 no es un número, no es 42. Ahora este es un número complejo que tiene fase alfa, perdón, módulo alfa y fase 45, porque es un número complejo. ¿En qué tienes que pensar tú cuando estás viendo este número complejo? Pues tienes que estar pensando en que esto lo que representa es una señal sinusoidal. ¿Vale? Es como el código QR de una señal sinusoidal. Y entonces lo que te piden es, pues, por ejemplo, el módulo de esta intensidad, el módulo de esta. Y alguien puede estar diciendo, yo estoy teniendo un déjà vu. Este ejercicio ya me suena a mí de algo. No, es que este ejercicio es exactamente el mismo que el primer ejercicio de la asignatura, ejercicio 1.1. ¿Vale? Si te vas al ejercicio 1.1, lo tienes por ahí en algún sitio, verás que es exactamente el mismo, solo que aquel, los datos que te daban eran simplemente números y este son números complejos, ¿vale? Pero el resto es exactamente igual. Entonces, lo que quiero decir es que puedes ir a mirar las ecuaciones que tenía en el ejercicio 1.1 y como puedes transformar la ley de Kirchhoff de tensión e intensidad es tan fácil como de hacer esto, ¿vale? Como veis son exactamente la misma, como que ya tienes las ecuaciones. ¿Vale? Entonces voy a dar 5 minutillos hasta la y media para que hagáis los apartados A y B solo, ¿vale? El C, D y E lo hacéis en casa, pero el A y el B y ahora los comentamos.
Bueno, podéis poner por ahí por el chat cuál ha sido que os ha dado el apartado A de este ejercicio. Pero, ¿no? Esto, más o menos, yo creo que todos habréis hecho más o menos bien. A lo mejor es algo que puede ser un poco, que en principio te puede chocar por lo siguiente. Vamos a suponer, en el tema anterior, que estamos en continua, ¿vale? Si teníamos en continua, por ejemplo, estos tres cables, y por aquí venían 5 amperios, y por aquí venían 5 amperios, y decíamos, ¿cuántos amperios se van por aquí? Pues todo el mundo decía 10 amperios, ¿no? Pues si por aquí vienen 5 y por aquí vienen 5, yo me hago una suma de intensidad de aquí, la de dicho, y me sale que por aquí son 10, ¿vale? Es decir, que en la parte de continua podemos, digamos, sumar los amperios como si fueran patatas, ¿vale? Si tienen 5 patatas y te dan otras 5, pues tienes 10. Sin embargo, cuando estamos en alterna, esto ya no es así. Por aquí, si por aquí vienen 5 amperios, yo creo que era fase, como es el caso este, ¿vale? Para calcular el módulo de la intensidad y sus dos, lo que vamos a hacer es hacer balance de intensidad de aquí, ¿vale? La I sub 2 que viene por aquí va a ser igual a la I sub 1 más la I sub 3, simplemente haciendo balance de aquí. Lo que pasa es que ahora estamos con números complejos. Entonces, si por aquí viene 5, fase 45, y por aquí vienen 5, fase 225, ¿vale? Parece un poco que no tiene mucho sentido que por aquí vengan 0 amperios. Esto es lo que va a salir a todo. Es decir, si tú aquí pones un amperímetro, nosotros aquí cogemos y ponemos un amperímetro, este amperímetro te mide 5 amperios. Y por aquí ponemos otro amperímetro, este amperímetro también te mide 5 amperios en este sentido, y este 5 amperios en este sentido. Y ahora ponemos aquí un amperímetro y este no te mide nada. Y tú dices, pues algo tiene que estar mal. Me he comprado un amperímetro que está roto. Y eso no es así, porque ahora tienes que acordarte de lo que significa cada una de estas cosas. Este número complejo, lo debería haber pintado en otro color. Este de aquí azul, ¿vale? En lo que consiste esa información de ahí es una señal sinusoidal así. Y la roja es también una señal sinusoidal, pero fíjate, está justamente desfasada 180 grados, ¿vale? Si restas estos 225 menos estos 45 te da justamente 180, y dos ondas separadas a 180 grados, pues está justo así. Bueno, más o menos, que es un poco difícil dibujarlo con esto, pero más o menos creo que sí. Es decir, está justamente cuando este alcanza el valor máximo, este alcanza el mínimo. Y entonces la suma de estas dos valores siempre da 0. La suma de este y este también da 0. Aquí, 0 más 0 es 0. ¿Vale? En cada instante de tiempo t, la suma de, de estas dos señales sinusoidales en el tiempo da 0. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que aquí los amperios no se pueden sumar como patatas. Esto lo digo un poco para que os acordáis que es un poco tontería. ¿Vale? Es decir, si tú tienes 5 aquí y 5 aquí, aquí te puede dar 0. ¿Vale? Pero todo esto viene porque son números complejos y son lo que está haciendo es sumar señales sinusoidales en el dominio del tiempo. Y por lo tanto, la suma de estas dos señales da siempre 0. ¿Vale? Este es uno que lo digo así como una tontería y todo el mundo pensará, bueno, no ha salido bien y eso significa que me he enterado. Eso es uno de los errores más típicos y más típicos y más graves de lo que queda de asignatura. Sumar tensiones o intensidades
usando simplemente los módulos y pasando de las fases. Y eso no es que solo te lleve un 0 en el ejercicio de alterna, ¿vale? Sino que la vas a tener muy cruda para probar la asignatura. Si cometes ese tipo de fallas, vaya, yo me reviso tu examen de cabo a rabo para que si me has sumado amperios en alterna como patata, tienes que repetir la asignatura, porque entonces no te has enterado de absolutamente nada de la asignatura. Es el concepto este de que los fasores son señales, ¿vale? No sé si ha quedado más o menos claro, sobre todo para la gente que está cursando la asignatura por primera vez. A lo mejor esto puede ser un poco más novedoso, más sorprendente. ¿No? Bueno, el resto del ejercicio, no sé si tenéis alguna duda, pero es básicamente, como decía, ir aplicando eh, leyes de Kirchhoff, de las tensiones, de las intensidades, pero simplemente con fasores. No sé si hay alguien que tenga algún comentario sobre el ejercicio. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Este de aquí también es para que lo hagáis vosotros. Lo que pasa es que este lo vais a hacer en casa, ¿vale? Este ejercicio también lo he hecho ya. Alguien puede decir, yo este ejercicio también me suena a mí mucho. Y es porque será el ejercicio, yo que sé, 2-1 o algo así, o 2-2. Lo que pasa es que cuando dijiste el tema 2, la fuente era una fuente continua. Y ahora no tengo una fuente continua, sino tengo una fuente sinusoidal, ¿vale? Y después las mismas tres resistencias, ¿vale? Entonces, para resolver este ejercicio, lo único que puedes usar, aunque tú dices, yo es que ya me sé mis métodos para hacerlo, lo único que te puedes usar son las tres cosas de teoría que te he puesto en esta transferencia. Puedes usar la ley de Ohm con fasores, la ley de Kirchhoff de la intensidad y la ley de Kirchhoff de la tensión, ¿vale? La ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de las intensidades o la ley de Kirchhoff de las tensiones. Esas son las tres cosas que puedes, pero básicamente van a ser exactamente las mismas ecuaciones que tenían en el ejercicio 2.1. Simplemente tienes que mirar las ecuaciones que existen en su momento y pasarlas a fasores. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces este lo intentáis en casa y el próximo día me enviáis las soluciones y lo corregimos, ¿vale? Para que lo hagáis en casa. Y ahora vamos a seguir con el concepto de impedancia, como os comenté, el segundo así más importante de este tema. Está el de fasor y el de impedancia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver la respuesta de los distintos elementos simples, pasivos, del circuito a señales sinusoidales. Por ejemplo, en el caso de que tengamos solo una señal sinusoidal aquí de este tipo, ¿vale? Y una resistencia. Pues, voy a intentar ver la expresión que va a tener esta intensidad. Esta intensidad es muy fácil de calcular. Simplemente tengo que hacer la tensión. Esta tensión, como ya hemos hablado mil veces, es la misma tensión que hay aquí. Como las dos van en el mismo sentido, pues entonces la ley de Ohm la puedo aplicar tal cual. Y la intensidad es simplemente la tensión dividida entre la resistencia. Pues nada, sustituyo esto por la tensión y se me queda este valor de la intensidad. Si te fijas, la tensión y la intensidad que atraviesa la resistencia tienen la misma frecuencia. Eso no debería sorprender a nadie. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos dicho al principio de la clase de hoy. Que está por aquí en algún sitio. Aquí. Si tenemos un circuito en régimen sinusoidal permanente, todas las tensiones y todas las intensidades del circuito van a tener la misma frecuencia, ¿vale? Entonces no es sorprendente que cuando tengo un circuito tan churro como este, pues que la tensión y la intensidad tengan la misma frecuencia, ¿vale? Como vemos aquí. Las dos señales estas tienen distintas
amplitud. La amplitud de esta señal es Vn y la amplitud de esta señal es Vm partido R. A no ser que R fuera igual a 1, en cualquier otro caso, estas dos amplitudes van a ser diferentes. Y después, da la casualidad, aunque no tendría por qué ser así, que tienen la misma fase. ¿Vale? ¿En qué equivaldría estos dos de aquí en el dominio del tiempo? Lo tenemos dibujado aquí abajo a la izquierda. Tenemos la señal de la tensión, que es la roja, y después la señal de la intensidad, que es la azul. Como veis, ambas tienen la misma frecuencia. ¿Por qué? Pues pasan por 0 a la vez, después pasan por aquí, suben, perdón, la distancia entre aquí y aquí, va diciendo la fase, y la distancia entre aquí y aquí es exactamente la misma, por lo tanto tienen el mismo periodo y la misma frecuencia. Tienen distinta amplitud. La amplitud de la línea azul es esta de aquí, es más chiquitilla, y la amplitud de la línea roja es todo esto. Y después tienen la misma fase. ¿Qué significa que tienen la misma fase? Pues que las dos pasan por 0 a la vez, las dos alcanzan su máximo a la vez, las dos vuelven a pasar por 0 a la vez, es decir, van como si dijéramos acompasadas en todo instante de tiempo. ¿Vale? Las dos suben, pasan por 0, las dos bajan, pasan por 0, así. Eso significa que estas dos señales están en fase. Esto es en la izquierda, en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia o en el plano complejo, ¿cómo se representa esto? Pues representamos el fasor que se corresponde con la señal roja, sería este de aquí, que tiene este módulo y esta fase phi, y esta señal de intensidad le correspondería este fasor de aquí. Como veis, ambos fasores tienen distinta longitud. Este es más largo y este es más corto. ¿Por qué? Pues porque la longitud de este fasor va a ser proporcional a la amplitud. Y ya hemos quedado en que la amplitud del rojo es más grande que la del azul. Por esto este de aquí es más grande que la del azul. Y después ambos tienen la misma fase. Por eso están subidos uno encima de otro. ¿Vale? Porque los dos tienen fase phi. Es decir, que en una resistencia, y esto lo voy a repetir 800.000 pares de veces, la tensión y la intensidad en una resistencia, los fasores de tensión e intensidad en una resistencia van siempre en fase, ¿vale? Y eso significa que cuando lo dibujes en el plano complejo van a estar uno encima del otro. ¿Vale? Eso significa estar en fase en el plano complejo. Vamos a ver ahora exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo es como una transparencia igual que la anterior. Tiene el mismo formato, pero con un condensador. Ahora tenemos esta tensión de aquí, y la tensión tiene exactamente la misma presión, y esta tensión y esta tensión son exactamente la misma, y ahora tengo que acordarme de cómo se calcula la intensidad en función de la tensión para un condensador. Si os acordáis del tema 6, la intensidad que atraviesa un condensador es igual a la capacidad del condensador por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Esto viene en el tema 6. Por lo tanto, lo que hago es hacer la derivada de este coseno de aquí. Pues la Vm es constante, así que lo dejo, la C también la dejo, y la derivada del coseno es el menos seno, por eso viene este menos de aquí. Y después por la derivada de lo de dentro, que es omega. ¿Vale? Y ahora para dejarlo también en forma de coseno, pues lo que hago es pasar del coseno del menos seno de un ángulo es igual que el coseno de ese mismo ángulo más 90. Esto me lo preguntó el otro día, ¿eso de dónde ha salido? Son relaciones trigonométricas, y yo para hacerlo siempre tengo que dibujarme la tonterilla esta de aquí. Para acordarme siempre me dibujo esto. El seno de este ángulo de aquí, por ejemplo, alfa, es este de aquí, ¿no? Si yo le pongo aquí 90 grados, a ver si me sale más o menos bien. Esto de aquí es el coseno de alfa más 90. Pues el coseno de alfa más 90 y el seno de alfa son iguales, pero cambiados de signo. Por eso viene, he pasado aquí del menos seno de alfa este al coseno del mismo ángulo más 90. Entonces ahora comparamos esta señal de tensión y la de intensidad. Y observamos varias cosas. Primero, la frecuencia es la misma,
Nuevamente, esto no puede haber sorprendido a nadie, porque ya hemos dicho que todas las tensiones y todas las intensidades van a tener la misma frecuencia. Segundo, tienen también distinta amplitud. Esta amplitud es Vm y esta amplitud es esto aquí, Vm por C por W, que van a ser distintas en general. Y después también tienen distintas fases. Si te fijas, la fase de aquí es Phi y la fase de aquí es Phi más 90. ¿Vale? En el caso de la resistencia teníamos también la misma fase, pero aquí no tenemos la misma fase. Eso viene de al hacer la derivada esta que pasa de un coseno a un seno, y el coseno y el seno están desfasados entre sí 90 grados. Vamos a ver cómo luce estas dos señales en el dominio del tiempo. Que sería algo más o menos así. La señal roja es exactamente la misma de antes, ¿vale? Es la misma fuente. Pero ahora la azul, como veis, tiene primero la misma frecuencia, como ya hemos dicho, porque la I de aquí a aquí, entre dos máximos, es la misma I que aquí. Por lo tanto, estas dos señales tienen la misma frecuencia. Tienen distinta amplitud, porque esta, cuanto sube la intensidad, es menos que cuanto sube la tensión, ¿vale? Esas son las distintas frecuencias. Pero también tienen distintas fases. Aquí no, aquí tenía la misma fase. Las dos pasaban a la vez por el cero, las dos pasaban por el máximo a la vez. Mientras que aquí esta pasa por aquí por el cero primero y luego pasa a la roja. Después la azul alcanza el mínimo y un ratito después la roja alcanza el mínimo. Y por lo tanto, estas dos señales tienen aquí un cierto desfase, ¿vale? Que son 90 grados. Si ves este dibujo, ¿no? Si se lo enseña a un niño y dices, ¿quién va ganando, la roja o la azul? Como si fueran dos caballos. Pues probablemente parezca que la roja parece que va ganando al azul. Pues eso no es como se debe mirar. En este caso, la azul, la intensidad va adelantando a la tensión, que es la roja. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque el azul alcanza primero, ella alcanza el máximo y luego un milisegundo después lo alcanza el rojo. Es decir, que la azul alcanza antes el máximo que el rojo. La azul pasa por el cero antes que la roja. Y así. ¿Vale? Entonces, en este caso, como te viene por aquí, la intensidad está adelantada a 90 grados con respecto a la tensión. Esto es en el dominio del tiempo. ¿Cómo se mide eso en el dominio, en el plano complejo? Pues aquí tenemos la tensión, que es exactamente igual que antes, con su phi, esto es lo mismo que antes, lo mismo que aquí. Pero ahora la intensidad está adelantada a 90 grados. ¿Cómo se representa eso? Es sumándole aquí 90 grados. Como ves, tiene distinta amplitud, pero también distintas fases. De hecho, esta intensidad está adelantada a 90 grados con respecto a esa tensión. En el caso del condensador. Y eso siempre va a ser así. También lo repetiremos tropecientas veces y os confundiréis, yo alguna vez también. Es que no sé si adelanta o atrás. ¿Vale? Pues búscate alguna regla para que no se te olvide. Y por último, tenemos el caso de la bobina. Este es el último que vemos. Tenemos otra vez aquí la misma fuente, aquí la misma tensión y ahora queremos poner esta intensidad en función de la tensión. ¿Cómo lo hacemos? Si te acuerdas ahora, en el caso del condensador era derivar y aquí es integrar. Así que integramos, es 1 partido L por la integral de la tensión. ¿Vale? Este de aquí. La integral del seno es el coseno y tengo que dividir por omega. ¿Vale? Perdón, la integral del coseno es el seno y ahora lo paso por las relaciones trigonométricas en función del coseno. Y esta es la expresión que me sale de la intensidad. Nuevamente tienen la misma frecuencia, no lo voy a repetir más, tienen distinta amplitud y también distintas fases. Esta es phi y esta es phi menos 90. En el dominio del tiempo, la señal roja es exactamente la misma, la azul se ve ya que tiene la misma frecuencia, tiene distinta amplitud y también tiene distintas fases. Pero fíjate ahora que la roja adelanta con respecto a la azul. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la roja alcanza primero el máximo y un ratito después le alcanza el azul. Es decir, que en una bobina la tensión adelanta la intensidad. ¿Y cómo se representa eso en el plano complejo? Pues la tensión que tenemos aquí es exactamente la misma y después la intensidad va a retrasar a 90 grados. Es decir, puedes aprender o la intensidad retrasa o la tensión adelanta, como quieras. ¿Vale? Y así es como se pinta. Y eso también lo repetiremos
un montón de veces. Todo este rollo que os estáis soltando ahora viene por introducir el concepto de impedancia compleja. Porque, hombre, cuando estábamos en continua, decíamos, pues, la V es igual a I. Y entonces tú dices, hombre, estaría guay, eso ya que me lo he aprendido, ahora en compleja tuviera algo como V es igual a lo que sea por I, ¿no? Donde esto es el fasor de la tensión y este es el fasor de la intensidad. ¿Vale? Pues esto justamente es lo que se llama ley de Ohm modificada o ley de Ohm alterna, y es esta caja que he puesto aquí que te da la proporcionalidad entre el fasor de tensión y el fasor de intensidad, se denomina con la letra Z y se conoce como impedancia compleja. Exactamente lo que te pongo aquí. Y esta impedancia compleja no es otra cosa que el cociente entre el fasor de la tensión y el fasor de la intensidad. Entonces vamos a ir viendo para cada uno de los tres elementos que hemos visto anteriormente con qué se corresponde esa impedancia compleja. Por ejemplo, en el caso de la resistencia, pues la tensión es VE fase phi, la intensidad, esto viene simplemente de, en este dibujillo de aquí, hemos pasado esto a fasor. ¿Cómo se pasa a fasor? Se pone el valor eficaz y aquí la fase. Y este, pues exactamente igual, el valor eficaz partido R y la fase. ¿Vale? Eso es justamente lo que tengo el resumido, digamos, en la tablita esta. Divido este fasor entre el fasor de la intensidad, estos dos, y el resultado me sale justamente R. Esta R es la impedancia compleja de una resistencia, que es muy fácil porque es el propio valor de la resistencia. Ahora hago lo mismo para un condensador. La fila primera es la misma para los tres elementos. ¿Vale? La tensión fase phi. Ahora tengo que pasar la intensidad, esta intensidad de aquí, a fasor. ¿Vale? Entonces me va a quedar V, C, omega, que es este de aquí, pasado a valores eficaces, y fase, pues phi más 90. Justamente la fase que tengo aquí. Y eso es justamente lo que aparece por aquí. Y ahora divido el fasor de tensión entre el fasor de la intensidad. Si dividía estos dos números complejos, pues la VE y la OV se te van, ¿vale? Y se te queda 1 partido C omega, fase menos 90. Y también se puede escribir como 1 partido C omega J. Es lo mismo. Pues este número complejo de aquí es la impedancia de un condensador. Tengo que multiplicar el valor del condensador por omega y por J y hacer la inversa. En el caso de la bobina, hacemos lo mismo. Tengo que pasar esta intensidad de aquí a fasor, pues cojo el módulo y fase phi menos 90. Es justamente lo que tengo aquí. Y ahora divido estos dos fasores. Y si dividí eso, se te vuelve a ir la VE y te sale L omega fase 90 o L omega J. Estos dos números complejos son el mismo. Pues esto de aquí es la impedancia de una bobina. Es coger el valor de la bobina y multiplicarlo por omega J. Ya tenemos cómo se calculan las impedancias correspondientes a las resistencias, condensadores y bobinas. Cosas importantes de aquí, tanto los fasores como la impedancia, ambas son números complejos, que van a ser del tipo, pues yo qué sé, pues 4 fase 50 o 8 más 5J. Ambos te los puedes encontrar de estas dos maneras. Sin embargo, representan cosas muy diferentes, ¿vale? Y esto es algo que confunde a la gente. Si tú tienes un fasor, por ejemplo, una intensidad que es 6 fase 45, tú ya sabes que esto lo que está representando es una señal sinusoidal o una compresión de la información cuyo valor máximo es 6 por raíz de 2 y cuyo desfase de aquí con respecto al 0 son 45 grados. Esta es la información que te está dando un fasor. Si tú ves una impedancia que vale 6 fase 45,
esto no está representando para nada una señal, ¿vale? Dice, sí, son lo mismo, ya sé que son lo mismo, pero cada uno representa una cosa diferente. Lo que está representando este 6 fase 45 es el cociente entre V partido I, es decir, el cociente entre el fasor de la tensión y el fasor de la intensidad. También lo puedo escribir como el valor eficaz de la tensión con el fasor de la tensión, puedo poner así, dividido entre el valor eficaz de la intensidad entre las fases de la intensidad. Lo voy a poner de esta manera. Es decir, este 6 de aquí, lo que te está archivando es la relación que existe entre los valores eficaces de la tensión y de la intensidad en esta impedancia. Es decir, te está diciendo que el valor eficaz de la tensión es 6 veces más grande que el valor eficaz de la intensidad. Eso es lo que te está archivando este 6. ¿Y qué te está archivando este 45? Pues este de aquí. Que la fase de la tensión es 45 grados más que la fase de la intensidad. Pues como veis, estas dos cosas de aquí, aunque son el mismo número complejo, te están diciendo cosas muy diferentes. ¿Sí? ¿Tiene más o menos sentido? Entiendo, yo entendería que hubiera dudas. Como por aquí no se pregunta mucha duda. Si estuviéramos en la clase estaría viendo yo un montón de caras raras. Pero aquí no veo caras raras. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda seguro? Sí, puedes habilitar el micrófono. No hace falta ya que levantéis la mano. ¿No puedes qué? Ah, un coñazo, ¿no? Yo no sé por qué no se queda guardado. No sé. Mira, ahora ves. Entonces, me ha quedado claro de que si el 6 diría que el valor eficaz de la tensión es 6 veces mayor que el de la intensidad. Pero el pasó dice que es 45 grados. ¿La tensión está 45 grados adelantado o atrasado? Adelantado, adelantado. O sea, lo Claro, que tú vale. tienes es que la FISU V, lo que tú tienes es que la FISU V menos la FISU I son 45. Es decir, que este de aquí es más grande. Si Sí, claro, claro. estuvieran dibujados en el plano complejo, pues aquí estaría 1 y aquí, este sería la intensidad, este sería la tensión y este sería 45. Vale, vale. Claro, y otra cosilla. A mí la tabla que has explicado antes de resistencia, condensador y bobina, mm, voy a repetir la de impedancia, por favor. Pero qué parte. La de condensador, no me ha quedado muy claro la parte de condensador y Lo único que he hecho ha sido aquí, pero ¿de dónde ha salido esto? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes de dónde ha salido eso o no? bobina. Lo puedo repetir también. Esto viene de simplemente la señal esta de aquí de tensión. Esta señal de tensión la paso a fasor. ¿Cómo se pasa esta a fasor? Por ejemplo, si esto fuera... A ver, ¿dónde lo puedo pintar aquí? Si tú tienes 5 coseno de 100t más 25, para pasar esto a fasor, lo que tengo que hacer es coger el valor este y dividirlo entre raíz de 2, porque estamos trabajando con valores eficaces, y después fase 25. Vale. Eso es como se pasa de una señal senoidal en el dominio del tiempo a un fasor. Hace eso de manera genérica, porque aquí no tenemos ningún numerito. Por eso lo hemos pasado poniendo VE fase phi, Ok. ¿vale? Y eso es la primera fila esta de aquí. Es la Vale. misma en los tres elementos. Ahora la de la intensidad
pues hago exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora este de aquí, de manera genérica, pues para pasar esto aquí, si esto lo divido entre raíz de 2, pues la VM entre raíz de 2 es simplemente la tensión eficaz. El C y el omega lo he dejado tal cual, la fase y este numerito de aquí. Vale, vale, ok. Este, por ejemplo, en el caso del condensador. En el caso de la bobina, pues V partido LM, porque aquí el LO es una W. Porque aquí está dividiendo. Y ahora, una vez que tenemos estas dos filas ya las entiendes más o menos. ¿no? ¿Perdón? Era hacer el cociente. Exactamente, lo que hago es dividir este número complejo entre este número complejo. Entonces, otra cosa es que no te acuerdes cómo se dividen números complejos. Entonces, para dividir números complejos, si tenéis 8 fase 27 dividido entre 4 fase 17, pues esto se hacía 8 partido 4 fase 10. Se dividen los módulos y se restan las fases. Vale, Y esto es justamente lo que hemos hecho aquí. Aquí hemos dividido los módulos. Se saldría aquí de módulo pues, VE partido R. Entonces los V se te van y la R te sube arriba y se te queda R. Y las fases, pues phi menos phi 0. Pues en el caso este de aquí, pues esto dividido entre esto, se te va la V del numerador y del denominador y se te queda 1 partido C omega. Y ahora esta fase menos esta fase, pues la phi se te va y se te queda menos 90. vale. Y de aquí pues exactamente lo mismo. Esta divide esto entre esto, la V se te va, el L omega se te sube arriba y la diferencia de estas dos pues se te queda más 90. De todas maneras vamos a hacer un ejercicio de impedancia. Y salgo una preguntilla que, bueno, es una tontería, pero. No te preocupes. Si el menos 90 la has simplificado. Vale, nada. Vale, menos 90, porque es J, ¿no? ¿Perdón? El menos 90 lo pones como J. Sí, el menos 90 es 1 partido J. Vale. Eso también después se confunde la gente. Si tienes 1 partido J, puedes multiplicar por J arriba y abajo y se te queda menos J. Porque J por J es menos 1. Vale, bien. Vale, gracias, Pablo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de esto. Bueno, queda todavía un poquillo de... bueno, vamos a hacer un ejercicio antes y luego os comento esto. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Voy a hacer yo el ejercicio, bueno, está aquí resuelto el 7.3 sobre cómo se resuelve un ejercicio de alterna con impedancia. Y después vais a hacer vosotros otro. Entonces lo voy a hacer paso por paso. Entonces la idea es que después el ejercicio 7.4 pues lo intentáis hacer paso por paso y digáis, y si te queda trancado en alguno de los pasos, pues me lo digas, me digas, Salva, yo me he quedado trancado en el paso 3. No sé cómo hacer el paso 3. Y lo vemos, ¿vale? Entonces, aquí nos dan una señal, una fuente, tenemos una fuente, una resistencia, una bobina y un condensador. La fuente es una fuente de alterna y esta tensión de aquí es una señal sinusoidal de este tipo. Y lo que nos piden es que calculemos la I1, la V1, la V2 y la V3. ¿Vale? Las tres tensiones y esta intensidad de aquí, que es la misma en todo el circuito. Y nos piden el apartado A tenemos que dar el valor máximo de esta intensidad, en el valor B tenemos que dar pues, la fase de esta intensidad y así. Y nos dan también como dato el valor de la resistencia en ohmios, el del condensador en milifaradios y el de la bobina en miliamperes. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Paso 1. Cogemos todas las fuentes independientes que tengamos en el circuito, ¿vale? Y la paso a fasor. ¿Cómo se pasa a fasor? Cojo el valor máximo y lo divido entre raíz de 2. Aquí te he puesto el raíz de 2 para que no te acuerdes. Quiero decir, para que ya te acuerdes y no se te olvide. Pero después en algún momento estas raíces de 2 dejarán de aparecer.
Entonces, 9 raíz de 2 entre raíz de 2, pues se me queda 9. El valor eficaz de la tensión. El coseno se me va, pero yo me lo apunto aquí en una esquinilla del papel, como coseno. El 5000 también se me va. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que todas las tensiones y todas las intensidades van a la misma frecuencia. Entonces, como que algo que no merece la pena guardar, digamos. Apunto aquí, 5000. Y este 80 lo paso aquí. Porque como veis, es dividir el valor máximo entre raíz de 2 y ponerme la fase aquí. ¿Vale? Ya tenemos esta fuente pasada a fasor. Ahora calculamos la impedancia de los elementos pasivos, de la resistencia, de la bobina y del condensador. ¿Cómo calculo la impedancia de la resistencia? Pues es muy fácil, porque es simplemente el mismo valor de la resistencia. ¿Cómo calculo la impedancia de la bobina? Es que tiene un poquillo más de complejidad, pero tampoco mucho. Es L por omega por J. Eso siempre va a ser así. ¿Cuánto vale L? Te lo da el enunciado. ¿La omega cuánto vale? Esto de aquí es la omega. 5000. Y la J, pues la J es el número complejo. Y eso me da 35J. Y ahora calculo la impedancia del condensador, que es 1 partido C omega J. Esto siempre va a ser así. C me la da el enunciado, la omega es la misma otra vez, 5000, y J, pues se me da menos J. Ya tengo las tres impedancias, de la resistencia, de la bobina y del condensador. Vuelvo a dibujar el circuito, pero ahora en el dominio de la frecuencia compleja. ¿Eso qué significa? Que aquí tengo el fasor en vez de la señal sinusoidal y que aquí tengo los valores de la impedancia. 1, 35J y menos J. Y ahora estas tensiones de aquí, pues antes estaban dibujadas como aquí en minúscula en el dominio del tiempo y ahora van a estar aquí con fasores en el dominio de la frecuencia. Ahora, en cada uno de estos elementos puedo aplicar la ley de Ohm modificada. Tengo la tensión V1 y la intensidad V1 van en el mismo sentido, así que V1 es igual a 1 por I1. Aquí tengo que V2 es igual a 35 por esta intensidad, resulta que también es I1. Y en este caso de aquí, V3 es igual a menos J por I1. Es decir, tienes que imaginarte, digamos, ya es como lo que venimos haciendo en el tema 6. Va aplicando la ley de Ohm, pero en vez de con resistencias, como hemos hecho antes, pues algunos elementos pues tienen su impedancia con sus J. Y esas son las tres ecuaciones que he puesto aquí. V1 es igual a 1 por I1, V2 es igual a 35J por I1 y V3 es igual a menos J por I1. Paso quinto. He aplicado la ley de Maya de aquí. Esto de aquí. Pues esta tensión es igual a V1 más V2 más V3. Exactamente igual que hacíamos en la primera parte de la asignatura. Pues 9 paso 80 es igual a V1 más V2 más V3. Y ahora he sustituido V1 por I1 por I1, V2 por 35J por I1 y tal. Y ahora me sale una única expresión, la única incógnita siendo I1. Despejo I1 y ahora pues estos son ya simplemente operaciones con números complejos y resulta que la intensidad me sale 0,26 base menos 8,31. ¿En qué tienes que estar pensando cuando ves este fasor? Porque esto es, de nuevo, es la información de una señal sinusoidal, de módulo tal y fase no cuánto. Ahora, si tienes que calcular los fasores de las tensiones también, pues simplemente tenemos que sustituir aquí, aquí y aquí. Sustituimos por la I1 esta de aquí. Y me vuelven a salir más fasores. Cada uno de estos, pues, una señal sinusoidal. ¿Vale? Todas con la misma frecuencia, ¿vale? Con distinta amplitud y distintas fases. Y ahora tengo que deshacer el cambio, digamos. Ahora tengo que pasar de estas señales de aquí, del dominio de la frecuencia, al dominio del tiempo. ¿Cómo se hace eso? Así tengo aquí. No. Pues para pasar, por ejemplo, esta intensidad, dime.
Bueno, es que no digo, me espero, No, 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 pregunta, pregunta. eh, no sé si, bueno, me imagino que lo has explicado, pero es que no, la parte de uno, Es que ¿cómo se la corta, es que se te corta, ¿eh? ah, es que ¿me escuchas? Sí, sí, dime. La parte de uno más 34J, ¿cómo la has pasado 34,01? Ostras, macho, eso tienes que saberlo tú. Eso está por aquí. ¿Esto tú has probado cálculo o no? Fue hace mucho ya, eso era primero, me parece. Pero si esto es segundo. Ya, para los que no tienen sentido. ¿Quién te ha dado a ti cálculo? ¿Quién te ha dado Es cálculo? que fue hace mucho. Yo, ¿Te acuerdas quién le ha dado o sea, cálculo? yo como 34. Es que te escucho fatal, se te corta. Yo creo que tienes que irte a algún sitio donde te vaya un poquillo mejor a internet. Para los que no se acuerden de cómo se hace eso, que no, bueno, es que si no pasa nada, yo no se lo diré a nadie, a vuestros profesores de cálculo, si lo habéis aprobado. Está aquí en el repaso, en la transparencia esta de repaso de números complejos. Aquí está cómo se pasa de forma polar a forma binómica y viceversa. ¿Vale? Si tenéis el 1 más, si tenéis 1 más 2j, ¿vale? Pues pues el módulo se calcula pues la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y la fase pues el arcotangente de 2 partido 1. ¿Vale? Si no acordáis de, Gracias, algo, ¿eh? nada, si no acordáis de cosas de números complejos, que no puedo entender que a uno le puede quedar más cercano y a otro más lejano. Si no te sabes hacer operaciones con complejos, no vas a poder hacer esta parte de la asignatura. Entonces, cógete esta tarde y te coges los apuntes de cálculo o lo que sea y te repasas cosas de números complejos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pasamos de este fasor al dominio del tiempo? Pues este valor, que es el valor eficaz, lo pasamos al valor máximo multiplicando por raíz de 2. Y eso me da este 0,37 de aquí. A continuación, ¿qué pongo? Seno, coseno, te puede entrar esa duda. Vienes aquí a la esquinita de tu papel que hemos puesto al principio. No, tengo un coseno. Entonces aquí escribo un coseno. La frecuencia, a lo mejor se te ha olvidado porque eso no está aquí por ninguna parte. ¿Vale? Esta información no está aquí. Pero tú te vas otra vez a la esquinita de tu papel y pones 5000. Y dices, vale, pues 5000 y la pones. Y ahora la fase, pues 8,31, que es justamente lo que te sale aquí. Entonces ya has pasado tu fasor al dominio del tiempo. Y hacemos exactamente lo mismo con las tres señales de tensión. ¿Vale? Importante, cosas importantes que la gente falla, pues que para pasar de la función sinusoidal hay que multiplicar por raíz de 2. El coseno lo hemos usado porque la señal de entrada era de coseno y que la frecuencia es exactamente la misma en todas las tensiones, todas las intensidades, e igual a la señal de entrada, que también hemos comentado eso en 3 o 4 ocasiones ya. ¿Tiene más o menos sentido? ¿Hay alguna duda más? ¿No? Vale, pues entonces vaya a ser vosotros este de aquí. Entonces, em, el objetivo de hacer este ejercicio, es que cojáis y hagáis los mismos pasos estos que hemos puesto aquí, ¿vale? Entonces, quiero que lleguéis hasta el paso 5, que es, digamos, el paso de plantear las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Confasores, no hace falta que hagáis más del paso 5, después resolverlo y todo eso lo hacéis en casa, que si no se pierde mucho de clase, ¿vale? Entonces, hacer los pasos del 1 al 5, ¿vale? Una vez que lleguéis al paso 5 de haber formulado las leyes de Kirchhoff, lo escaneáis y me lo mandáis,
Tanto si creéis que está bien como si creéis que está mal, da igual. Y lo corregimos, ¿vale? Entonces os dejo 10-15 minutos y ahora lo comentamos. Si os quedáis atrancados entre medias, mm, ya me preguntáis o lo que sea.
Bueno, mientras termináis el ejercicio mientras vaya haciéndolo, un par de cosillas. Bueno, como sabéis, ayer la Junta de Andalucía estableció nuevas medidas por la situación sanitaria. Entonces, no tengo claro si el miércoles, como dije la semana pasada, la gente que tenga prácticas presenciales y tal, si vamos a poder hacer el examen para la gente que esté en la escuela, si vamos a poder hacerlo en el aula. No lo sé. En este momento no se sabe. Esta mañana se va a reunir el rector con los directores de las escuelas y facultades para, para establecer ver cómo se traduce eso en el día a día de la escuela. Así que, pues eso, no lo sé. Así que os diré lo que sea cuando lo sepa. ¿Vale? Y después parece que las prácticas, parece que sí se van a poder seguir realizando. Entonces, si no tenéis las prácticas validadas porque ya las habéis hecho con anterioridad en otro curso, pues contestad al formulario este que os mandé y ya os diré pues cómo organizamos las prácticas, ¿vale? Y si lo del examen, pues cuando sepa algo, pues enviaré un mensaje a través del campo virtual. Hacemos solo hasta las mallas. ¿Perdón? Hacemos solo hasta la ley de equilibrio de tensión. Tenéis que usar la ley de Kirchhoff de tensiones y la de intensidades también. Ah, o sea, hacemos también la de intensidad. Vale.
Bueno, vamos a corregir esto que me lo ha mandado Javier. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el paso 1, es pasar esta señal, sinusoidal en el dominio del tiempo a fasor. Está por aquí. ¿Vale? Para hacerlo, vuelvo a recordar que lo que tenemos que hacer es el valor máximo, dividirlo entre raíz de 2, pues 7 por raíz de 2 entre raíz de 2 se te queda 7. Y la fase, puedes ponerla tal cual. Entonces esto es 7, fase 30. ¿Vale? Si digo algo, estás viendo algo que te choca o lo que sea, pues coméntalo por aquí. Este era el paso 1. El paso 2 era calcular la impedancia de los distintos elementos pasivos. Las impedancias de las resistencias están chupadas. Esa no tienes que hacer nada. Simplemente poner el valor de la resistencia 2 y 5. Ahí no tienes que hacer nada. El de la bobina y el del condensador sí te tenías que hacer un poco más de esfuerzo. El de la bobina era L omega J, pero no por la es decir, 4 por 10 elevado a menos 3, porque nos lo daban en milifaradios, eso es 10 elevado a menos 3, por la frecuencia omega, que en nuestro caso, lo he apuntado por aquí en la esquinilla, son 9000, por J, y eso te da 36J. Y después la impedancia del condensador, que es 1 partido C omega J, que le ha puesto 1 partido 0,1 por 10 elevado a menos 3, porque también me lo dan en milifaradios, por 9000 y por J. Esto en la vida de Dios te puede dar esto de aquí. ¿Por qué? Porque 1 partido de omega J, la C siempre es positiva, la omega siempre es positiva, y después tenemos por J. Si multiplico esto por J y J, el JJ me sale negativo, algún número de aquí que sale positivo, es simplemente 1 partido C omega, y después J arriba, es decir, si la J la tenemos arriba del numerador, esto va a ser negativo para un condensador, o si no, tiene que estar la J abajo. Yo sé que esto os lía un poco, ¿vale? Pero cuando lo haya hecho 2 veces ya entenderás lo que te digo. Entonces esto yo creo que es menos 1,1 por J, ¿vale? No puede ser 1,1 positivo más 1,1 J en la vida de Dios. ¿Vale? La impedancia asociada a bobina, en
siempre va a ser un número positivo multiplicado por J, y la impedancia de un condensador siempre va a ser un número negativo multiplicado por J. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, aplicamos la ley de Ohm para los distintos elementos que los tenemos por aquí. Para esto, ¿qué es importante? Pues, como ha hecho por aquí Javier, ponerte las tensiones, el sentido de todas las tensiones y de todas las intensidades. Aquí tenemos I1, I2, I3, y V1, VL, V2 y VC. ¿Vale? Como veis, todas las tensiones, por ejemplo, en este elemento, tensión e intensidad, mismo sentido. En este elemento, tensión e intensidad, mismo sentido. Aquí también, y en este último también, porque la I3 vendría por aquí. Por lo tanto, la ley de Ohm modificada la puedes aplicar como V igual a Z por I. Si en algún caso, esto pasa como con la resistencia, si en algún caso tuviera la tensión en un sentido y la intensidad en otro, te faltaría aquí un signo menos. ¿Vale? Eso es exactamente igual. Por lo tanto, tenemos V1 igual a 2 por I, V2 5 por I3, correcto, V3 36J por I2 y VC menos, te falta ese menos, ponlo por ahí, 1,11 por I3. Y ahora aplicamos, a ver si lo puedo poner, la ley de Kirchhoff de las tensiones, que la hemos aplicado a esta malla y a esta malla. En la malla A pues sería 7 fase 30 es igual a V1 más VL, y en la segunda malla pues VL igual a VC. Y después una ley de Kirchhoff de las intensidades en este nudo, y te dice que I1 es igual a I2 más I3. I1 es igual a I2 más I3. ¿Vale? Si sustituye aquí, eso es lo que preguntan por ahí por el chat, creo. Ahora simplemente sustituye estas tensiones aquí, ¿vale? Y se te queda, que yo creo que está bien, 36J. No, aquí te has equivocado también, ¿no? Ah, no. Sí, aquí te has equivocado, ¿eh? Esto es 36J por I2. Sería 2, esta tensión es 2 por I1 más 36J, aquí esta sería 36J y 2, esto sería un menos, y después I1 igual a I2 más I3. Entonces, este sistema de ecuaciones son tres ecuaciones con tres incógnitas. Muy parecido a lo que obteníamos antes, pues yo creo que esto era tema 3, ¿vale? En el que simplemente sabíamos leyes de Kirchhoff y ley de Ohm, y resolvíamos los circuitos usando simplemente eso y nos salían sistemas de muchas ecuaciones con muchas incógnitas. La única diferencia es que aquí es un sistema de ecuaciones lineales, pero en números complejos, ¿vale? Después tienes que resolverlo, el ejercicio todavía no está terminado, ahora tienes que resolver este sistema. Este sistema te saldrá, pues, te lo voy a inventar, ¿vale? I1 igual a 4 fase 17 grados. I2 es igual a 5, 25. I3 es igual a 8,2 fase 0. Esto me lo he inventado completamente. Aquí no está resuelto el circuito, ahora tienes que pasar de esta I1, tienes que pasar al dominio del tiempo. ¿Cómo se pasaría si esto hubiera sido la I1? Pues dice I1 de t es 4 por raíz de 2, porque tengo que ponerlo con el valor. Y ahora que pongo seno, coseno, ahora me voy a lo que ha puesto por aquí Javi, coseno y 9000. Pues sería el coseno de 9000t más 17 grados. ¿Vale? Y eso sería como paso de la intensidad en el dominio como fasor a la intensidad en el dominio del tiempo. Sí, tiene más o menos sentido. Dudas que hayan surgido dudas que hayan surgido mientras lo estabais solucionando o que hayan surgido ahora. Nada, ¿ninguna duda? Qué bien.
nada. Es decir, nunca vamos a hacer ya jamás más un ejercicio de impedancia en alterna tan despacio como este. Es el que vamos a hacer más despacio de todo. Entonces, si se te queda cualquier duda o algo, este es el momento. Bueno, se me ha quedado aquí comentar un par de cosas de teoría, era simplemente para no meteros tanta tralla. Es que la impedancia, si la ponemos en forma binómica, que sería R, sería yo que sé, a lo mejor 2 más 3J, esto puede ser perfectamente una impedancia, pues la parte real y la parte imaginaria tienen sus nombres y sus apellidos. La parte real se llama resistencia y la parte esta X de aquí se llama reactancia, es también un número real. ¿Vale? O sea, la reactancia sería 3. O también puedes tenerlo con módulo y ángulo. ¿Vale? Y también, aparte tenemos la inversa de la impedancia, que se denomina con la letra I así cursiva, que es la admitancia. Es 1 partido Z, que también te da un número complejo con su parte real y su parte imaginaria. La parte real de la admitancia se llama conductancia, esto cuadra un poco con la inversa de la resistencia, que era conductancia, y la parte imaginaria se llama susceptancia. La impedancia se mide en ohmios y la admitancia se mide en Siemens. ¿Vale? Entonces tenemos, es un poco jaleo, yo lo sé, tenemos impedancia con resistencia y reactancia, y después tenemos admitancia, que es la inversa, con conductancia y susceptancia. ¿Vale? En esta transparencia tenéis todo resumido. Y esto es lo que hemos comentado antes, ¿vale? El módulo es justamente la relación entre los dos valores eficaces y el desfase es el desfase entre tensión e intensidad. Lo que hemos visto hasta ahora en el ejercicio en el 7.3 y en el 7.4 hemos calculado resistencias de elementos sueltos, pero también puedes tener impedancias de asociaciones de elementos. Por ejemplo, pues si tienes una resistencia en serie con una bobina, pues la impedancia de todo esto de aquí, esto que estoy marcando aquí en el rectángulo, pues sería R correspondiente a este más J omega L, que era correspondiente a este. Esta impedancia, si la dibujamos en el plano complejo, va a estar siempre en el primer cuadrante de aquí. ¿Vale? Esto siempre va a ser igual a un número de aquí, que va a ser positivo porque es el módulo, y una fase, y esta fase de aquí siempre va a estar entre 0 y 90. Eso siempre que tengamos resistencia y bobina. ¿Por qué? Pues porque lo que os comentaba antes, esto de aquí siempre va a ser positivo. Entonces siempre va a ser pues 5 más 3J, 8 más 12J, nunca va a ser 1 menos no sé J. No va a pasar en la vida. ¿Vale? Siempre, y todas las impedancias que se encuentran en el primer cuadrante se llaman impedancias individuales. Después también puedes tener por otro lado una resistencia en serie con un condensador. En ese caso la impedancia se calcularía así, sería la suma de esta impedancia más la de esta. Si te fijas aquí con esto es lo que te comentaba antes a Javier con el signo menos. Estas impedancias siempre van a estar en el cuarto cuadrante. Y esto si lo pones esto en forma binómica, esto siempre va a ser un signo negativo, siempre va a ser pues 7 menos 2J, 8 menos 5J. Nunca va a ser 3 más lo que sea. ¿Vale? Si tiene resistencia y un condensador. Si lo pones en forma polar, esto va a ser un número, va a ser mayor que 0 y una fase aquí que va a estar entre menos 90 y 0. Es decir, siempre va a estar en el cuarto cuadrante. Y después también tenemos la combinación final que sí tiene los tres elementos, resistencia, bobina y condensador. Esta sería la impedancia, ¿vale? Y ahora aquí ya depende de lo que tire más, digamos. Si tira mucho más la bobina, ¿vale? Pues entonces la resultante de todo esto va a ser una impedancia inductiva, por la inducción de la bobina, y va a estar en el primer cuadrante, pero si pasa lo contrario, si el condensador tira más, entonces esto va a pasar al cuarto cuadrante. Entonces depende de los valores entre C y L, que este resultado de aquí sea positivo o sea negativo. ¿Vale? ¿Tiene sentido eso?
Sí, depende de los valores de L y de C y de omega. Este resultado de aquí puede ser positivo o puede ser negativo. Esto de aquí siempre es positivo. ¿Por qué? Pues porque omega es positivo siempre y L siempre es positivo. Por lo tanto, este producto es positivo. Este de aquí también va a ser siempre positivo. Porque omega es positivo, C es positivo y esto siempre va a ser un signo menos. Por eso esto siempre va a ser pues 2 menos 5J o lo que sea. Ahora, este de aquí depende. Este producto siempre es positivo y este cociente siempre es positivo. Pero depende cuál sea más grande, te puede dar un número positivo o negativo. Vale, porque has sacado la J fuera, ok, ok. Vale. Esto puede ser positivo o negativo dependiendo de los valores de C y de L. Depende del que tire más, pues esto puede ser una impedancia inductiva o una impedancia capacitiva. De manera, eso lo repetiremos bastantes veces más a lo largo del tema 7. El ejercicio 7.5 es muy parecido al anterior, ¿vale? Es muy parecido a este, solo que en vez de tener una fuente de tensión, ahora tenemos una fuente de intensidad, ¿vale? Lo que yo veo más, este es para casa, lo que yo veo más interesante es que llegáis hasta el punto en el que planteéis el sistema al menos, porque eso es, yo creo, lo que es más, digamos, más novedoso. Si después no tenéis tiempo para resolverlo, pues bueno, lo podéis resolver a lo mejor otro día. Pero sí sería interesante que intentéis hacer esa parte, esa primera parte, digamos, y que si os quedáis atrancados, pues que me lo preguntéis el próximo día. ¿Vale? Que 7.5 lo dejamos pendientes para el próximo día. Ahora que estos sistemas ya no se pueden resolver por la página de noticias, ¿no? ¿Perdón? Eh, la- los sistemas que nos salen ya no tenemos que resolver nosotros, no se puede por la página que nos dice. Yo no se puede, creo que sí, ¿no? Que si pone, creo que es I en vez de J, ¿no? Ah, no sé. No, sí se puede. Ah, bueno. Sí, o si no lo podéis, sí, lo que te dice Claudia, lo tienes que poner con la I. Creo que I en vez de J, pero creo que sí se puede. O si no lo podéis hacer también con MATLAB o con mucho cuidadito vosotros, mucho cuidadito a mano. Claro, aquí ya empieza a tener mucho más sentido todas las discusiones que tuvimos en los temas anteriores sobre qué utilizamos, mallas, nudos, tal y que cual. Es que con nudos te salen dos ecuaciones menos. Yo paso de tema y yo lo meto en la página y ya me sale. Ahora ya no va a pasar nada del tema, y menos en el examen, que va a tener que hacerlo básicamente a mano. Entonces, a tener un sistema 4x4 con complejos, a tener un sistema 2x2 con complejos, la cosa cambia muchísimo. Y por eso toda la parte de entrenamiento de los otros temas, de pensar qué método utilizábamos, voy a hacer esta sustitución de esta fuente real porque así me ahorro una malla, eso es ahorrar una ecuación, ¿vale? Entonces eso tiene un poco más de sentido ahora en la parte de complejos que en la parte de continuo. Entonces lo último que vamos a ver, yo creo ya, sí, esto es lo último que vamos a ver ya antes de acabar la clase, va a ser la asociación de impedancia. Entonces, esto es todo muy parecido a los temas anteriores. Dos impedancias van a estar en serie si la atraviesan la misma intensidad. Y podemos calcular la impedancia equivalente como simplemente la suma de las dos impedancias. Igualmente, también podemos aplicar, cuando tenemos dos impedancias en serie, el divisor de tensión. ¿Recordáis? Pues la tensión que cae aquí en la primera impedancia va a ser igual a esta impedancia dividido entre la suma de las dos impedancias multiplicada por la tensión total. Esto es exactamente lo mismo que hacíamos antes con la resistencia, solo que ahora todo esto van a ser números complejos. La tensión 2 pues igual Z2 partido la suma por 1. Si dos impedancias están sometidas a la misma tensión, pues están en paralelo. Exactamente lo mismo que con la resistencia. Y podemos calcular una impedancia equivalente. Esto se hace lo mismo que se dice 1 partido Z equivalente, es la suma de la admitancia ahora. La admitancia equivalente es igual a la suma de las dos admitancias. O también se puede ver así, por el producto dividido la suma. Es exactamente igual que esto. Y también podemos aplicar, cuando tenemos dos impedancias en paralelo,
el divisor de intensidad. La intensidad que circula por I sub 1 es la impedancia de enfrente partido la suma por la intensidad total. Como veis, esto es exactamente las mismas ecuaciones, pero en vez de R hay Z. Y por último, también podemos hacer la transformación estrella-triángulo. Si tenemos un triángulo con tres impedancias y resulta que nos conviene pasarlo a estrella, pues nada, podemos pasarlo a estrella con estas ecuaciones, o si tenemos estrella a triángulo, con estas ecuaciones de aquí. Acordaros simplemente que los triángulos no siempre aparecían de esta forma tan bonita, ¿vale? Ni las estrellas de esta forma tan bonita de aquí, ¿vale? Pero vaya, el concepto es exactamente el mismo, solo que ahora son impedancias en vez de resistencia. Y nada, este va a ser el último ejercicio que os mande para casa, es que no, este ya lo hacemos el próximo día. Pero este ejercicio sí lo hacéis también para casa, ¿vale? El 7-6. Porque ya no nos vemos. Bueno, si vamos a hacer el examen el miércoles, que yo espero que sí, a ver qué nos dicen, ya no nos vemos hasta el viernes, ¿vale? Entonces, este ejercicio es parecido, es un poquillo más raro que el 7-4 que acabas de hacer, pero tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Los pasos son los mismos, pasar esto al dominio pasar la fasor, hallar la impedancia, etcétera. Solo que aquí ahora puedes hacer a lo mejor alguna cosilla más. Si quieres, puedes asociar elementos en serio en paralelo. ¿Vale? Entonces, hacer también el 7-6, o no sé si repartirlo, porque si no después no hacéis ninguno. ¿Lo repartimos o qué? Hay tiempo, ¿sabes? Para hacerlos todos, pero... Por eso digo, ¿lo repartimos entonces? Estoy día quejando, ¿eh? No, que Porque te digo que hay tiempo para hacer los dos. que sí o que no. Yo digo que sí, pero no sé, tampoco quiero estar yo aquí diciendo hacer los dos. Lo que veáis vosotros. Ya, sí. Bueno, ahora no te pueden pegar una paliza de salir de la clase, porque como no estás allí, haz lo que quieras. A ver, el 7-4 lo hemos hecho y medio corregido aquí, o sea que son el 7-5 y 7-6. Bueno, tú al menos los vas a hacer los dos, ¿no? Al menos Hay que tampoco. Que hablo muy rápido. a intentar hacerlos los dos y así los corregimos los dos, ¿vale? Paso a paso y lo explicamos. Y nada, lo que os comentaba antes cuando estabais haciendo el otro ejercicio. En función de lo que me digan, pues ya os comento para la gente cómo va a ser lo del examen, para la gente que esté en la escuela, ¿vale? No sé, nos ha pillado la cosa así. Así que nada, ya os comento lo que sea. Y ya está, la próxima clase entonces la tenemos, nos vemos, no, vosotros no, el viernes. Yo digo el viernes, nadie me corrige. Nos vemos el jueves, ¿no? El jueves a la 1, ¿vale? Bueno.